¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí No Soy Presidente con Denise Molina y Radio City. Estamos siendo retransmitidos por 89.3 FM Guayaquil a través de la señal de Radio City, 99.7 FM en la península y hoy nuestro entrevistado es el candidato Bolívar Armijos, abogado de profesión, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Amigo, esmeraldeño de 47 años, fue presidente de la Junta Parroquial de Calderón en el Cantón San Lorenzo. Además, llegó a ser presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. El abogado Armijos señala que dará una gran sorpresa en estas elecciones y es lo que le vamos a preguntar, si va a dar él la sorpresa en estas elecciones. Vamos a contactarnos con el abogado a esta hora de la noche. Gracias a todas las personas que se están conectando a esta hora. Pueden empezar a hacer sus preguntas al candidato Bolívar Armijos y nos están saludando desde las distintas provincias del país, desde Manabí, desde Esmeraldas. Vamos entonces en este momento a contactarnos con el abogado Armijos, con el candidato. Pueden empezar a realizar sus preguntas a esta hora de la noche desde cualquier punto del mundo. Nos dicen que está desde su vehículo, que se ha estacionado para poder hacer este en vivo y poder despejar tantas dudas que hay con todos los ecuatorianos que aún estamos indecisos a quién darles el voto. Abogado, buenas noches, ¿cómo están? ¿Nos escucha bien? Buenas noches, Denise. Gracias por la invitación. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano que nos escuchan. Ahora mismo estamos recorriendo el país. Me parqué en una gasolinera para saludarles y comentarles sobre las propuestas que tenemos para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Dónde está exactamente, abogado? Estamos cerca de Guayaquil. Estamos aproximadamente a unos 25 minutos. Venimos de recorridos de la provincia. Venimos desde Santo Domingo, Los Ríos, y ahora vamos a llegar a Guayaquil. El día de mañana tenemos varias entrevistas, varias actividades también en esta bella provincia. Cuénteme cómo está Esmeraldas. Usted que es de Esmeraldas, se sintió un sismo fuerte de 5.5 en Muisne. ¿Cómo están por allá? Usted que es de Esmeraldas. Bueno, la provincia de Esmeraldas golpeada a más de las inundaciones, los desbordamientos de los ríos que han habido, donde han estado muchos damnificados ahora con el terremoto, y es por ello que la provincia verde necesita el apoyo del gobierno. Las provincias de la costa también ya están empezando a sentir los embates de la naturaleza, el fenómeno del Niño, y es por ello que estamos haciendo recorridos en territorio para constatar de manera directa todo lo que está pasando y las necesidades de nuestro pueblo. Hay mucho por hacer en la provincia de Esmeraldas y en todas las provincias del país, abogado. Y antes de hablar de sus propuestas de campaña, usted ha informado al Consejo Nacional Electoral su decisión de renunciar a los fondos de campaña para estos comicios. Estamos hablando más o menos de $1 millón. En total serían 8 millones del fondo aprobado por el Consejo Electoral. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Cómo se va a financiar entonces su campaña, candidato? Primero que esta es una campaña muy corta donde se van a invertir alrededor casi de $9 millones para los candidatos presidenciales, cuando esos recursos los necesitan los damnificados de Esmeraldas, los agricultores de los ríos de Guayas que están siendo afectados ya por las inundaciones. Casi 18.000 hectáreas de arroz ya se están perdiendo en la provincia de Guayas y los ríos, y esos recursos deben ir a ayudar a solventar los problemas de los damnificados. Mire, ya tenemos ahorita un terremoto, mire lo que está pasando en Chile, grandes inundaciones, y aplaudo la decisión del presidente Guillermo Lasso de reunir a su gabinete y aprobar casi $400 millones para prepararse para lo que se viene con el fenómeno del Niño. Yo soy un hombre del territorio rural de la provincia de Esmeraldas y yo sé lo que necesita nuestro pueblo. Los afectados por el desbordamiento del río necesitan ayuda, necesitan raciones alimenticias, personas que han perdido sus cultivos, que han perdido todo el esfuerzo de su trabajo de tantos años, sus casas, camas, colchones. Esos recursos hemos decidido que el presidente de la República los tome nuevamente y los invierta en los damnificados de todas las provincias de la costa que están siendo afectados, especialmente la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo va a financiar su campaña? Es la pregunta. Bueno, como lo estamos haciendo, recorriendo el territorio, tengo casi 19 años recorriendo el país, trabajando con las parroquias rurales del Ecuador, ejecutando obras y proyectos. Tengo invitación de las comunidades rurales para recibirme, para atenderme, para que les comente el proyecto que seguimos hacia adelante. Y Bolívar Armijos es un hombre reconocido en el territorio rural.
No soy un famoso de redes sociales y en los medios de comunicación que suben como la espuma, pero eso se cae. Bolívar Armijos en cada parroquia rural lo conocen por lo menos los 20 a 50 líderes de cada parroquia con los cuales fundamos y lideramos las juntas parroquiales y con las cuales se han ejecutado miles de obras a Pero nivel ¿quién nacional. Es por ello. financia? Porque de todas maneras para estos recorridos usted necesita recursos, para estos recorridos Bueno, que está haciendo a nivel nacional. soy una persona del pueblo que vengo de abajo, pero también soy un empresario que tengo mis propios recursos para mi equipo, para moverme en mi vehículo con mi equipo. Para eso tengo. No soy una persona que no puedo moverme. Siempre lo he hecho durante 20 años. Y hablando de que usted tiene sus propios recursos, antes de empezar con toda la propuesta de campaña que la tengo aquí y la he leído minuciosamente para que la discutamos luego con usted y las personas que nos están siguiendo, usted dice, soy una persona que tengo mis recursos, pero en el 2020 y el 21 usted no pagó impuestos según se registra en el SRI. ¿No tuvo ingresos para tributar esos años? ¿Qué pasó, En el candidato? 2021 no tuve muchos ingresos, lo poco que tenía era para solventar los gastos de mi familia. Y obviamente soy una persona profesional que trabajo en bienes raíces, he venido trabajando también con mis plantaciones que tengo de palma y guanábana. Recuerden ustedes que la podrición del cogollo, el PC, mató más de 100.000 hectáreas en la provincia de Esmeraldas y los estamos recuperando, sembrando nuevamente las plantaciones de palma y nosotros hemos hecho inversiones y todo el mundo ha quedado gastado. Grandes empresas quebraron, grandes empresarios quedaron con deudas en los bancos y los estamos recuperando. Pero eso no significa que Bolívar Armijo no tenga cómo movilizarse en el país porque lo he venido haciendo siempre. He recorrido el Ecuador profundo durante 20 años trabajando con las comunidades rurales y lo sigo haciendo. Y usted participó de varios procesos impulsados por el expresidente Rafael Correa, movilizando incluso gente para apoyarlo. Y claro, a veces uno se pregunta por qué no estuvo en su partido político, o también usted apoyó a UNES, usted estuvo candidato para la Asamblea Nacional por el correísmo, ¿por qué ahora en otro partido? Bueno, efectivamente, fundé UNES, Unión por la Esperanza, fui su director, fui precandidato a la presidencia de la República del Ecuador en ese movimiento. Lamentablemente no se me dio la oportunidad, pero el Ecuador conoce que nosotros iniciamos en el año 2015 fundando nuestra propia organización que nace con los líderes campesinos, con los líderes de las parroquias rurales, organizaciones sociales, como es Fuerza Rural y Productiva. Presentamos en 2 ocasiones al Consejo Electoral más de 1.360.000 firmas y no nos aprobaron el partido político, pero otros partidos que no tienen ninguna estructura, ninguna fuerza, fueron aprobados más de 5 partidos que solamente por el poder político lo han hecho. Nosotros tenemos estructura y somos reconocidos con grandes movilizaciones a nivel nacional que tenemos liderazgo y estructuras en todo el Ecuador. Es por ello que nos fusionamos con Movimiento Amigo hace 1 año y medio, entre Movimiento Amigo y Fuerza Rural. Este partido participó Pedro José Freire, sacó el 2%, estaba en tarjeta amarilla, lo estoy liderando desde hace 1 año y medio, participamos en las seccionales, salvamos el partido y ahora esta estructura de la Fuerza Rural y Productiva con los líderes campesinos, líderes sociales, me apoyan para ser candidato a la presidencia de la ¿Y por qué no República se del le dio Ecuador. la oportunidad? ¿Por qué el correísmo no le dio la oportunidad? ¿Por qué piensa usted? Bueno, son decisiones que toma el buró político. Obviamente siempre se pone en los partidos tradicionales, no solamente en Revolución Ciudadana, sino que en todos los partidos tradicionales, a los mismos de siempre y no le dan la oportunidad a los líderes del pueblo, a los líderes de los barrios. Y es por ello que nosotros hemos demostrado capacidad, liderazgo y ahora estoy liderando un movimiento político, porque los hijos de los cocineros, de las lavanderas, los agricultores, los albañiles, los sencillos, estamos preparados, sabemos arquitectos, abogados, ingenieros y tenemos la capacidad que la hemos demostrado para liderar el país. Imagínense, siendo solamente un presidente de una junta parroquial, logramos constituir una institución única en América Latina, las juntas parroquiales con Agopare Nacional, con presupuesto, autonomía económica, administrativa y financiera, con las cuales mis compañeros presidentes y vocales hemos ejecutado miles de obras en todas las parroquias del Ecuador. Candidato, aquí tengo su propuesta de campaña. Ya entremos en materia de sus propuestas, lo que usted ha plasmado aquí. Hablemos primero de la provincia de Esmeraldas. Usted es un esmeraldeño y bueno, Esmeraldas es, por no decir la provincia con mayor índice de homicidios que se ha dado en los últimos años. 520 muertes violentas en el 2022. En el 2023 ya superan las 200, estado de excepción que no ha servido de mucho. ¿Cómo va a trabajar usted para frenar el narcotráfico y todos estos homicidios que ya son el pan de cada día en Esmeraldas y en otras provincias? Pero hablemos ahora específicamente de su provincia, de Esmeraldas, por la cual usted ha dicho que ha trabajado muchísimo desde los sectores rurales. Bueno,
No solamente he trabajado por Esmeraldas, lideré las juntas parroquiales de San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas y de todo el país. Mi trabajo no ha sido solamente por mi comunidad, sino por todo el Ecuador profundo, donde están esos héroes anónimos que están trabajando y que se han hecho muchas obras y que nunca las hemos publicitado porque no fue por politiquería, sino por servicio a nuestras comunidades. Y en el tema de inseguridad, mi provincia de Esmeraldas ha sido siempre golpeada. Pero ahora que ya llega la violencia a las élites, a los lugares como San Borondón, a las ciudades, a las ciudadelas donde viven las personas de alta alcurnia, ahora hay una preocupación de manera generalizada. Y es por ello que hago la invitación a todos los líderes del Ecuador, a todos los poderes del Estado, a unirnos para poder resolver los problemas de inseguridad que atañen a Esmeraldas y a todo el pueblo ecuatoriano. Es allí donde tenemos que unirnos con todo, darle a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Policía de Tropa, el equipamiento necesario, las herramientas, la tecnología y todo el respaldo, no solamente del Ejecutivo, sino que también de todos los poderes del Estado, porque ellos están decepcionados, la policía. ¿Dotarlos de qué? ¿De armamento, de chalecos? ¿De qué Pero los va a dotar? por supuesto, de chalecos antibalas, de tecnología, de drones, de vehículos, y de igual manera hacer también la equiparación salarial para los policías de tropa, que nos dicen, presidente, anteriormente teníamos un mejor salario. Había la equiparación salarial de acuerdo a los años de servicios que tiene la policía de tropa. Los jóvenes se gradúan en 2 años de teniente y ganan $2.800, y nosotros que tenemos 10, 15 años de servicio arriesgando la vida por el pueblo ecuatoriano, $1.200, $1.600. Entonces, nuestro compromiso con la policía para motivarles también, vamos a llevar a hacer la equiparación salarial para la policía de tropa y los militares de tropa ¿Sería para de que se motiven. cuánto Bueno, sería aproximadamente? aproximadamente, tienen que ganar una policía entre más o menos $2.000, $2.200, que sea un salario digno para ellos mantener bien a su familia. Que haya también un seguro para cuando un policía o un militar caiga batido, tenga su familia, $40.000, $50.000 de recompensa para su familia, los estudios garantizados con becas para todos sus hijos. Hay que darle garantías también Usted a las Fuerzas en su Armadas, a la propuesta Policía habla Nacional que precisamente, cuida a todo el pueblo usted ecuatoriano. de eso precisamente habla de que si un policía es herido, pues va a otorgar becas no solamente a los hijos, sino también a los sobrinos. Pero por supuesto, a su familia en general, a su familia, porque a veces hay policías que tienen hermanos, familiares que ellos los mantienen, porque a veces en una familia de la gente pobre solamente a veces tiene trabajo seguro una persona y son el sostén de su familia. Entonces vamos a garantizar por lo menos la educación de su entorno familiar y vivienda para sus hijos. Es necesario fortalecer a las Fuerzas Armadas y motivarla de que va a tener un gobierno, un Estado, de que va a protegerlo a ellos y a su familia en el caso de que sean abatidos. El número de agentes en capacidades para infiltrarse en organizaciones criminales. ¿Cómo? Explíquenos más Mire, sobre este punto. tenemos miles de policías y militares jubilados que están jovencitos de 45 años que han salido y nos dicen, presidente, nosotros vemos los problemas que hay en los barrios, la inseguridad en mi barrio, la seguridad en nuestros pueblos. Se le da armamento ahorita, incluso se ha aprobado para que todo hombre pueda portar arma, todo hombre y toda mujer pueda portar arma. Se le da armamento a los guardias de seguridad. Nosotros estamos preparados, No, no venimos todo recién hombre y saliendo. mujer puede utilizar armas así Bueno, nomás. los que cumplen con los Necesita una requisitos. serie de requisitos. Pero es de manera general, a nadie se le impide si cumple los requisitos. Entonces, estos policías y militares que están recién salidos, que están jubilados, que quieren seguirle aportando en la seguridad a su país, quieren organizar a su barrio, organizar a su pueblo y ya están preparados. Que se haga una reforma para que ellos sean policía complementaria de inteligencia en los sectores y poder ser una ayuda para las Fuerzas Armadas y con ellos bajar los índices de inseguridad. No necesita ya el Estado seguir invirtiendo en capacitar a nuevos policías. Tenemos policías y militares jubilados que están activos, que pueden dar ese servicio y están dispuestos. Necesitan información, por eso quieren infiltrar a personas dentro del narcotráfico, por información. Pero por supuesto, es que la policía y las Fuerzas Armadas tienen que trabajar con inteligencia, con estrategias para poder desarticular a las bandas que están aterrorizando a todo el pueblo ecuatoriano. Y para eso usted también propone crear un centro de reclusión definitiva y confinamiento punitivo, es decir, una cárcel de máxima seguridad en Palmira. Para los que no conocen, es el desierto de Palmira, que está de Guamote en la vía Laucí. Es una zona árida y desértica
que se encuentra un pequeño altiplano. Es decir, usted propone una cárcel alejado de absolutamente todo, una cárcel como la de Colorado, donde está el narcotraficante el Chapo Guzmán. Algo así es su idea. Mire lo que pasa en Guayaquil, lo que pasa en las ciudades, en el Turing, allí en Cuenca, lo que pasa acá en Cotopaxi, cuando hay los amotinamientos, las balas, incluso salen hasta fuera de las calles, de las casas, alrededor. Entonces, no se puede poner a los choferes que cometen un accidente de tránsito en la misma cárcel donde están los delincuentes avesados. Hay que seleccionar y sacar a las personas reincidentes que están cometiendo delitos de sicariato, asesinatos, extorsiones en una cárcel de alta seguridad fuera de las ciudades. Mire las balaceras que se dan en Guayaquil, las balaceras que se dan en el Turing, en todas las cárceles. Entonces hay que proteger también a la ciudadanía y a las personas que cometen delitos que no son delitos mayores. Hay que separarlos de los delincuentes que son avesados y que son reincidentes. A esa cárcel que usted pretende construir o que van las cabecillas, como La Roca, pero alejado de todo. No son para que no solamente los cabecillas, sino que todos los delincuentes peligrosos reincidentes que han cometido sicariato 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y están todos juntos. Hay que sacar a los peligrosos en una cárcel de alta seguridad. ¿Y qué pasa que no estén con esa batalla campal que sufrimos los ecuatorianos en las calles? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? ¿Qué pasa con esa batalla campal que sufrimos los ecuatorianos en las calles? Porque cuando empieza a trasladar de una manera inmediata a las cabecillas, pues empieza esta guerra campal como ocurrió con coches bombas. La gente tenía miedo de salir, el candidato, nadie quería salir porque de repente había explosivos en las USP, en los centros comerciales, y esto generaría también pues su idea de trasladar a todas las cabecillas a esta cárcel, pues que se haga una guerra campal. ¿Cómo impedir esto? Mire, la Policía Nacional sabe exactamente dónde están los grupos irregulares, los focos de violencia. Ellos saben, la inteligencia sabe. Ellos dicen, presidente, nosotros estamos preparados para contrarrestar la inseguridad del país, estamos preparados para hacerlo, para actuar y darle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Pero ellos también se sienten inseguros, se sienten debilitados porque si actúan a veces, cogen en delito flagrante a delincuentes y el policía acciona su arma y inmediatamente el policía es denunciado, es demandado, es puesto a la cárcel. Entonces hay que darle la seguridad. Como decía, este es un concurso, tenemos que estar todos de acuerdo. Las Fuerzas Armadas con las autoridades, todos los poderes del Estado y no solamente las autoridades, los medios de comunicación, los líderes políticos de cada partido. Ya basta de persecuciones, de perseguir a Correa, de culpar a Lenín Moreno o de desestabilizar a Lazo. Es el momento de la unidad de todo el pueblo ecuatoriano porque la seguridad nos está afectando a todos y es el momento de la unidad de las Fuerzas Armadas, las autoridades y el pueblo de manera general para unirnos y llevar a un país a tener la tranquilidad para que se pueda reactivar la economía y tener todos la tranquilidad. Continuamos con más propuestas que usted hace aquí precisamente y vamos a ir tocando distintos puntos. Usted hace una propuesta a la Asamblea de cambios en el marco legal e institucional. 2 proyectos de ley urgente que usted va a impulsar. El primero va a proponer que los asesinos pasen en cárcel el mismo tiempo que sus víctimas les falte vivir, asumiendo un promedio de vida de 100 años. Explíquenos más, por favor. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta porque se cortó un poco la señal? 2 proyectos de ley urgente que usted va a proponer y lo dice en su propuesta de campaña. El primero va a proponer que los asesinos pasen en cárcel el mismo tiempo que sus víctimas les faltaba vivir, asumiendo un promedio de vida de 100 años. Explíquenos más este punto. Mire, nosotros estamos planteando una consulta popular para preguntarle al pueblo ecuatoriano varias cosas importantísimas. Una, el tema que los prefectos sean elegidos únicamente por el sector rural, porque los prefectos no son autoridades de las ciudades y todos los recursos de las prefecturas tienen que ir al agro, a las vías, sistemas de riego, maquinarias agrícolas, apoyo a la agricultura, tecnificar la agricultura. Segundo, plantearle y preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con... Se impulsó esto y no se dio. Ahora lo va a hacer. No se ha dado porque los poderes de los asambleístas nunca han querido que las cosas en el sector rural funcionen bien, pero con mi gobierno el sector rural va a ser atendido. Segundo, hay que hacer una reforma constitucional para preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con la cadena perpetua para los delincuentes reincidentes, los asesinos, los sicarios, los extorsionadores, los que le venden droga a los niños en las escuelas y colegios, para los violadores. Entonces, ahí apuntamos que haya una pena
grande de 100, 150 años para que ellos tengan miedo seguir cometiendo los mismos delitos, porque se trata de la vida de los ecuatorianos, no solamente de los policías, sino que de todos. Hay que proteger a los niños. Ahora que está tocando el tema, si usted impulsa una reforma constitucional para implementar la pena de muerte a quienes violen, maten niños o los someta a actividades de pedofilia. Pena de muerte, dice usted. Estamos planteando la pena de muerte o la cadena perpetua porque realmente ya el Ecuador tiene que poner ¿Y usted cree penas que el Ecuador está preparado con su sistema de justicia a una pena de muerte? Esto ya se Mire, el Ecuador está preparado ahorita para todo, para que vuelva la tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Hay que poner la mano dura porque ya es suficiente con lo que estamos pasando. Si no se pone mano dura, ¿a dónde vamos a llegar? Mire cuánta migración está saliendo de Esmeraldas, de San Lorenzo, de varias provincias a vivir a la capital de la República porque esas personas tienen miedo, son amenazados. ¿Cuántos inmigrantes tenemos? Incluso mucho más que en 1999, la migración que se está yendo fuera del país por búsqueda de trabajo y por seguridad. Hay demasiado... Implementar una pena de muerte consiste en cambiar definitivamente la Constitución. Pero explíqueme... Hay que hacer una reforma constitucional. Explíqueme el tema de que va a proponer que los asesinos pasen en la cárcel al mismo tiempo que sus víctimas le faltaba vivir, asumiendo que una persona vive 100 años. Es decir, si mata a una persona de 75 años, pasará 25 años en cárcel. Así. A ver, estamos hablando de más o menos el promedio de vida, 80 años a 100 años. Estamos hablando de una cadena perpetua, ¿no? Una cadena perpetua. Usted dice, aquí dice en este documento, en esta propuesta de campaña, pero nos referimos cuando hablamos el doble de lo que la persona podía vivir. Estamos hablando de una cadena perpetua que va a pasar más la pena que se le imponga, la máxima pena, más el promedio de vida que tendría esa persona. Estaríamos hablando de 50, de 100 años, que esa persona no salga más de la casa. O sea, si una persona mata a un hombre de 50 años, pasará 50 años en prisión. No solo los 50, la máxima pena que le imponga el juez, más los otros 50 años que podría vivir esa persona. O sea, estamos hablando específicamente de una cadena perpetua, que esa persona no salga nunca más de la cárcel. Ya, usted también señala que expulsará extranjeros con antecedentes penales desde la primera semana de su mandato. ¿Cómo va a lograr hacer eso, candidato? No estoy hablando con antecedentes penales. Personas que cometan delitos aquí en nuestro país, extranjeros que cometan delitos o que hayan cometido delitos en el Ecuador, que sean en el Ecuador, es decir, si son extranjeros que tienen antecedentes penales, que están aquí en el Ecuador, esos no, solamente los que hayan cometido algún delito dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Si no han sido juzgados esas personas en su país, hasta que no sean juzgados, todas las personas son inocentes. Entonces, si estas personas están trabajando con sus familias, que están queriendo prosperar, todos los extranjeros que quieren prosperar en el Ecuador y trabajar de manera honesta son bienvenidos, porque también nuestros ecuatorianos son migrantes y casi en el mundo entero los ecuatorianos no estamos vistos como ladrones ni como delincuentes, sino como gente trabajadora. Y los extranjeros que vengan aquí a intimidar, a matar, a asesinar, como lo están haciendo tantos extranjeros aquí en el Ecuador, mi gobierno va a poner mano dura porque nuestro compromiso es proteger la integridad y la vida de los ecuatorianos, también de los extranjeros que están trabajando de manera honesta en el Ecuador, pero no vamos a permitir que los extranjeros vengan a maltratar, a violar, a robar, a vulnerar los derechos, a venderle droga a los niños en las escuelas y colegios. Eso no lo va a permitir mi gobierno. Gracias, candidato. Vamos a dejar el tema de la seguridad de un lado, pasemos al tema de salud. Vamos a ir un poquito más rápido porque son muchas las preguntas que están realizando a esta hora de la noche para usted, candidato. Vamos al tema de salud. Usted propone la creación de un Ministerio de Salud con un consejo de 11 médicos, entre ellos los decanos de las facultades de medicina de las principales universidades del país. ¿Cuál es la diferencia con un Ministerio de Salud que por lo general son médicos? Por ejemplo, nuestro actual ministro es médico, es un investigador. ¿Cuál es la diferencia de tener a 11 médicos como un consejo? Mire, hemos tenido tantas emergencias, tantos problemas con la salud, no hay medicina en los hospitales, la gente se muere, las personas con enfermedades catastróficas no han sido atendidos y un solo ministro de salud, por bueno que sea, no se abastece para recorrer el país. Este consejo de médicos va a apoyar al ministro, va a recorrer los hospitales de cada provincia para que se agilice la contratación de medicina, la atención a las personas que no han sido atendidas. Mire que hay personas en los hospitales
que se les quiebra el fémur, se les quiebra la pierna y una mano, y por un clavo, un tornillo que tienen que ponerle para hacer la operación, los tienen que hacer esperar un mes, 2 meses. ¿Usted cree que eso es correcto para el pueblo ecuatoriano? Entonces, no hay que esperar con un solo ministro, sino que hay que poner con este Consejo de Médicos que ayude a recorrer y a solventar de manera urgente los problemas de los hospitales y que se atienda al pueblo ecuatoriano, no solamente en las ciudades. ¿Cómo va a impulsar para que se facilite precisamente lo que usted está mencionando, la compra de medicamentos, que haya una atención oportuna, que la gente no se muera esperando por una cita médica que no se da, por ejemplo, en el Seguro Social? ¿Cómo va a impulsar usted que no haya actos de corrupción, que no haya burocracia? Mire, justamente este Consejo de Médicos son con personas expertas. Estamos planteando que nos ayuden a resolver esto. Vamos a declarar en emergencia 5 ejes. La seguridad, la educación, que es muy importante para poner más recursos en las universidades, para que los chicos tengan más cupos y puedan ir a clase, desayuno, almuerzo escolar, atención y reparación de las escuelas. En la salud vamos a declarar en emergencia. En menos de 3 meses usted va a encontrar los hospitales, los subcentros de salud, el seguro campesino con medicina, porque justamente con este consejo de médicos es para resolver los problemas de manera inmediata. No nos vamos a llevar más de 90 días. Para la compra de medicamentos existe burocracia y se tarda tanto tiempo por el nivel de burocracia en conseguir esta medicina de primera necesidad, de emergencia también, que no se ha podido resolver. Usted en 3 meses le hago una pregunta. Mire, yo le quiero decir al pueblo ecuatoriano, ¿cómo en el gobierno anterior de Rafael Correa había abastecimiento de la medicina en todos los hospitales y por qué ahora no hay? Porque ni siquiera han podido... ¿Según quién? ¿Según usted? No, según el Ecuador, pero por supuesto, porque yo conozco, es que yo sí sé de esto, señorita, y sé de administración pública. Mire, ¿por qué ni siquiera el presupuesto de varios ministerios lo han podido ejecutar? No ha habido la ejecución hay recursos que han sobrado en los ministerios por falta de capacidad y conocimiento que no se han podido ejecutar. Vamos a hacer una reforma al presupuesto de todos los ministerios y vamos a poner en estos 5 ejes, en seguridad, en educación, en salud, en la vialidad de todo el Ecuador. Vamos a trabajar con las empresas medianas y pequeñas, con las asociaciones de volqueteros para que se haga un trabajo rápido y se reactive la economía. Y vamos a declarar en emergencia el sector rural, el agro. Vamos a incrementar el presupuesto, $1.000 millones para las juntas parroquiales a través del Banco de Desarrollo para que se ejecuten obras de manera simultánea en cada parroquia. Las juntas parroquiales son los gobiernos de cercanía al sector rural. Vamos a poner recursos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para atender a los arroceros, maiceros, bananeros. Miren lo que está pasando con el arroz. Vamos a poner recursos, vamos a poner recursos en Ban Ecuador para dar créditos inmediatos y ágiles a los agricultores medianos, grandes y pequeños del país, a los camaroneros que también van a tener afectaciones con el tema del fenómeno del Niño, a los pescadores de Manabí, de Santa Elena, de Esmeralda. Vamos a ayudarlos de manera inmediata porque vamos a declarar en emergencia estos 5 ejes que son importantes para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Ahora, con el fenómeno del Niño también se vienen las afectaciones de las vías del país, que tendrá que tener los recursos suficientes para una reconstrucción total. Mira, si es que el fenómeno tiene tal agresividad, pues que ya se ha mencionado que existe gran probabilidad. Mire, yo he planteado, hay que pagar alrededor de casi $8.000 millones al Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de bonos. Vamos a plantear una prórroga para pagar un 50% y que sobren entre $3.000 a $4.000 millones que tienen que ser inyectados de manera inmediata para estas emergencias. El país necesita reactivación económica y necesita atención. Las vías del Ecuador, yo recorro las vías todas las semanas, están deterioradas. Es por ello que vamos a trabajar de manera inmediata con las empresas medianas y pequeñas y con las asociaciones de volqueteros que hay en cada provincia, en cada cantón, y así vamos a trabajar de manera inmediata, rápida. Vamos a reactivar la economía y la cosa más importante, todas las obras de mi gobierno se va a trabajar 24 horas de día y de noche para que se vea el avance en este año y medio de transición y que el pueblo ecuatoriano sepa que estamos capacitados para hacerlo. Somos expertos en administración pública, conocemos la realidad del territorio y que las cosas se pueden hacer cuando hay ganas y hay liderazgo. Candidato, hablemos de educación. Usted propone reformar el pensum, aprender los fundamentos de inteligencia artificial, robótica, blockchain y ciberseguridad. Para que hay mucha gente que no entiende esta palabra, ¿qué significa blockchain? Explíqueles, por favor, su propuesta. Mire, nosotros estamos hablando, vamos a hacer una reforma al pénsul de la educación. Primerito, que se incluya en la malla curricular el inglés para todas las escuelas y colegios. Mire, los niños
de las escuelas y colegios del sector rural, de los barrios pobres, no saben, no aprenden el inglés. En la ciudad de los niños del jardín le están enseñando el idioma inglés, que es tan importante. Por eso vamos a incrementar en el pénsul educativo el idioma inglés para todos los jardines, escuelas y colegios del país. Va a haber desayuno, almuerzo escolar para los niños. Candidato, le preguntaba si nos puede explicar qué significa blockchain que se va a implementar también dentro de la reforma del pénsul. Estamos hablando de que tenemos que pasar ya a la tecnología, pasar de la tiza, del pizarrón, a la tener que tengan una tablet, una computadora, que los niños sepan tecnología. Estamos hablando ya de inteligencia artificial, y los niños en las comunidades rurales, porque sus padres no tienen una computadora, ni siquiera saben manejar una computadora. Vamos a ir a la tecnología, salir de la tiza, el pizarrón, a la tecnología. Y para ello, candidato, señorita, blockchain que usted está proponiendo aquí, tenemos un equipo. Por eso le estoy hablando, pasar de la tecnología, de la tiza al pizarrón. Le estoy diciendo que es pasar a la tecnología. Ya estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de servicio de exploración de bloques de Bitcoin, así como un monedero de criptodivisas y un intercambio de criptodivisas, que eso también usted impulsa para que esté dentro de la reforma del pensum. Robótica, le decía, y ciberseguridad. Mire, pero ¿no le parece muy ambicioso todo esto cuando, y lo he dicho con los demás candidatos, cuando todavía hay escuelas y colegios que están afectados por las lluvias? En Esmeraldas, en las últimas lluvias. Eso no significa, mire, en el Ecuador hay muchas capacidades. Mire, aquí en el Ecuador hay muchas capacidades, aquí hay mucha gente inteligente, preparada, que incluso crean programas tecnológicos que los venden a otras empresas. Aquí en el Ecuador hay muchas capacidades que se pueden hacer cosas interesantes, simplemente no han tenido el apoyo. Mire lo que pasó con la Universidad de Jackson, donde hay mucha gente que ha ganado premios internacionales. Tenemos muchos chicos que han ido a prepararse a las mejores pero para estudiar déjeme terminar la idea, por favor. Permítame terminar la idea. Todos esos jóvenes que se fueron a preparar al mundo entero tienen que regresar al país a capacitar, a preparar. La infraestructura educativa hay que repararla. Eso no cuesta más allá de 200, 300 millones para reparar la infraestructura educativa y darle educación. Nosotros vamos a invertir en la educación porque ese no es un gasto para el país, esa es una inversión. Vamos incluso a financiar los pasajes de los estudiantes de colegios y universidades como una inversión del Estado. Vamos a incrementar el presupuesto a las universidades como lo establece la Constitución, y vamos a entregar en comodatos a las universidades todos los edificios que no están prestando ningún uso en las capitales de provincia, que sirvan para que ahí vivan los estudiantes que vienen de los pueblos rurales, de los pueblos pequeños, para que tengan dónde dormir, dónde comer, que a veces sus padres, por no tener para pagar un arriendo, no van los chicos a la universidad, y vamos a darle todo ese apoyo desde el Estado, desde mi gobierno. Candidato, la tecnología es importantísima, sobre todo para poder competir también. Sin embargo, lo primero, la infraestructura, la conectividad, sobre todo en las zonas rurales. Usted habla de un programa de inglés que quiere implementar de forma virtual, es lo que he leído en su propuesta de campaña. ¿Cómo lo va a hacer si primero tenemos que arreglar el problema de conectividad, sobre todo en las zonas rurales? Vamos a hacer conectividad. Recuerde usted que con las juntas parroquiales, cuando yo estaba de presidente con Agopare, le pusimos internet casi a 600 parroquias rurales, y es un programa que lo vamos a impulsar para que en las escuelas y colegios y en todas las comunidades haya internet. No es posible que ahora en estas actualidades no haya internet, y hay que simplemente ejecutar los proyectos. Y vamos al tema de la tecnología. Vamos a entregar a los chicos de los pueblos rurales tecnología, computadoras para que aprendan. No solamente los chicos que viven en las ciudades van a tener esa posibilidad, sino que también todos los chicos de las escuelas y colegios rurales van a tener la posibilidad en mi gobierno de aprender tecnología, porque estamos hablando ya de inteligencia artificial, y hay chicos que ni siquiera han podido tener la posibilidad de tener una computadora en su casa. Sí, está todo muy bien, candidato, su propuesta de darles una tablet a los chicos en las zonas rurales, pero ¿cómo la utilizan sin internet, sin esa conectividad? Le decía, lo primero, además que tenemos unos 10 años de retraso, y eso lo dicen las estadísticas, luego de una pandemia que fue muy agresiva, que los chicos, sobre todo en las zonas rurales, tuvieron que irse a sus casas, todos nos fuimos a la casa, y muchos dejaron de estudiar por la falta de internet, y eso es real. Y ahora usted pues quiere hablarles de blockchain a los chicos cuando hay que trabajar ese retraso que tenemos pues con los estudiantes de las zonas rurales, más maestros. ¿Quién más que yo conoce el sector rural, cómo los chicos se tenían que subir a los árboles para coger el internet? Como le decía,
esto no es una propuesta, yo ya lo he hecho, lo he venido haciendo, por eso pusimos, cuando fui presidente con Agopar, casi a 600 parroquias rurales internet, y de manera inmediata vamos a autorizar para que vayan a poner internet a todas las escuelas y a las demás parroquias que hacen falta. Es un proyecto que se quedó estancado, que funcionaba muy bien, y como conocedor de la necesidad del pueblo rural, de la educación, vamos a inyectar recursos y lo vamos a hacer. Y de manera personal, estoy invitando al gabinete, a nuestro gabinete que va a trabajar en territorio. Vamos a hacer gabinetes itinerantes viernes, sábado y domingo en territorio atendiendo a las poblaciones, porque yo soy del sector rural, he recorrido el país 20 años y lo conozco. Correa, es decir, va a tomar ciertos ejemplos del expresidente Correa. Las cosas buenas que hayan hecho las cosas buenas que hayan hecho los expresidentes las voy a tomar y las voy a mejorar. Lo que ha hecho bien Correa lo vamos a hacer. Lo que haya hecho bien Lenín Moreno, por ejemplo, en la atención a las personas con capacidades especiales, la Manuel Espejo la vamos a fortalecer. Mira, el tema de las tablets lo hizo Nebot en Guayaquil. Hay que coger esos buenos ejemplos de los buenos líderes y replicarlo, porque no hay cosas que inventar. Cuando hay cosas bien hechas, simplemente hay que mejorarlas. Y el tema del internet lo garantizamos para todas las comunidades rurales del Ecuador. Ojalá así sea, candidato. Así será, porque ya lo hemos venido haciendo durante casi 20 años, y las obras que están en la parroquia, gracias a la capacidad de liderazgo, la inteligencia y la unidad de los líderes del sector rural, esos líderes sencillos que están ahí, que no hacen propaganda política por una hora, pero que le sirven con alma y vida y corazón a su pueblo, como lo ha hecho Bolívar Arrijos. Se va a impulsar, como se lo hizo en el gobierno de Lenín Moreno, va a ampliar los programas de salud para personas en situación catastrófica y su familia, va a dotar de un salario a las personas que cuiden de ellos tiempo completo, pero eso ya existe, candidato. Este bono que entrega el Ministerio de Inclusión Económico Social, el bono Joaquín Gallegos, de $240, ¿en cuánto lo va a incrementar o cómo lo va a ampliar? Mire, sí existe, pero a muchas personas por haber comprado un celular o haber sacado un plan de internet le han quitado esa ayuda. Por eso digo que las cosas buenas que han hecho los expresidentes los vamos a retomar y vamos a fortalecer el programa de las Manuelitas, que fue muy exitoso, que ayudó a muchas personas con capacidades especiales, que ayudaron a ancianos, a niños que están en la calle. Ese proyecto es muy interesante y lo vamos a retomar y lo vamos a hacer. ¿Por qué no retomar las escuelas del milenio para darles a los niños una buena educación y mejorar todavía? ¿Y por qué no funcionó en el sector rural? Porque los prefectos se dedicaron a gastarse la plata en propagandas para ser candidatos a alcaldes y no atendieron las vías del sector rural. Por eso vamos a impulsar la consulta popular, y los recursos de las prefecturas tienen que ir todos al campo, ayudar al agro para desarrollar, generar trabajo, generar riqueza, pero vamos a tecnificar la agricultura. Anteriormente éramos los pioneros en exportación de cacao, de banano, de café. Tenemos para exportar al mundo maíz, tantas bondades que tiene nuestro país. Yo conozco porque soy una persona que soy experta en la parte agrícola, y vamos a darle al Ecuador toda la posibilidad y la ayuda para tecnificar la agricultura, que haya riqueza en el campo, que se viva bien con servicios básicos, con vías, se exporten recursos al exterior y vengan divisas para fortalecer la dolarización en el país. Usted habla de 1.000 millones de créditos a través de cooperativas solo para las actividades sostenibles también. Hablemos de la economía popular y solidaria. Usted dice que no va a permitir la llegada inmediata de bienes que se producen aquí en el país. ¿Cuáles, por ejemplo? Mire lo que está pasando. Aquí hay una gran producción de arroz que no se protege desde el Estado. Hay arroz suficiente todavía para poder pasar estos meses del fenómeno del Niño. Y ya están pensando... Se vieron afectados. Sí, pero mire, hay arroz, escúcheme, pero déjeme explicar esa parte, por favor. Anteriormente existían los hilos donde se almacenaba toda la producción de arroz, de maíz, para pagar un precio justo, para justamente la prevención de estos fenómenos naturales, tener el abastecimiento para el país. Ahora quieren abastecer trayendo de Colombia, trayendo de Perú, con solamente los empresarios, los industriales, pero y los productores que tienen guardado el arroz que sirve para abastecer al país, todavía hay arroz. Entonces, por ello, es que no se trata comprar arroz con los precios de $70. Por eso el gobierno decidió importar. Tampoco estamos de acuerdo con la especulación, pero los especuladores no son los agricultores, son las grandes mafias de los intermediarios que están haciendo eso. Entonces, al que hay que proteger, al que hay que pagarle el precio justo, eso es al agricultor, al que se endeuda, al que suda todos los días trabajando la tierra. Por eso hay que garantizar un precio justo para los agricultores, por eso trabajan toda la vida y mueren en la pobreza.
Ellos lo hacen simplemente por amor, porque les gusta el campo, pero no tienen rentabilidad. Y es allí donde tenemos que trabajar en pagarle un precio justo al agricultor, romper la cadena de intermediarios y también bajar la canasta básica a las familias, al consumidor, por lo menos un 30%, que sí se puede hacer. Mire lo que pasa con las cadenas, mire lo que pasa con las cadenas de supermercado. Le compran, no le compran, le fían. Todos los agricultores entregan sus productos a las cadenas de supermercados, le fían para 2, 3 meses, le pagan a precio de gallina enferma y le devuelven incluso lo que no venden. ¿Cuándo un agricultor va a salir de la pobreza? Los únicos que se hacen multimillonarios son estas cadenas y los agricultores trabajando incluso para fiarles y no le pagan el precio justo. Entonces todo eso va a cambiar en mi gobierno. Candidato, usted también señala, y un punto que me llamó mucho la atención, habla de crédito a 4 cooperativas, a las más grandes del país, para que adquieran el Banco del Pacífico. ¿Con qué propósito, candidato? Mire, querían ver, han hecho que el Banco del Pacífico, cuando tenía grandes utilidades para el país, han hecho todo para que el Banco del Pacífico sea un banco ineficiente. Incluso empezaron a cerrar sucursales del Banco del Pacífico para vendérselos a los panas a precio de gallina enferma. Entonces, para que compren estas personas que simplemente quieren aprovecharse del poder que tienen, que lo adquieran cooperativas que son de la economía popular y solidaria y se fortalezca el Banco del Pacífico y esos recursos de la rentabilidad vayan a dar créditos a los agricultores pequeños, medianos y grandes y se reactive la economía del país. Con ese objetivo estamos planteando que en vez de que compren el Banco Santander, los otros bancos de los amigos que ya estaban planificando hacerlo, que los compren las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria, se fortalezca y vayan los créditos a cada uno de los agricultores, no solamente a los pequeños y a los medianos, sino que también a los empresarios que invierten en el pueblo ecuatoriano, que generan trabajo y que están confiando en el país. Candidato, me voy con las preguntas que está haciendo quienes están siguiendo esta transmisión. Vamos contestándolas rápidamente porque se nos acaba el tiempo y queremos contestar muchas preguntas que tenemos. Ruth Lagos dice, ¿cómo va a romper las cadenas de intermediarios entonces? No es para que se queden sin trabajo los intermediarios, pueden ser ellos incluso como jefes de logística, pero no que se lleven la utilidad del trabajo de los agricultores. Le voy a poner un ejemplo. Mire los pequeños productores de leche. Compran la tierra, siembran el pasto, compran la vaquita, la crían, pero le pagan el litro de leche a los pequeños productores de leche 18 centavos, 20 centavos, incluso fiado. Pero claro, la cadena de intermediarios lo vende prácticamente en 25, 30 centavos, ya se ganan un margen de 10, 15 centavos en cuestión de 1 hora, 2 horas un día. Y las cadenas de supermercados se ganan 50, 60 dólares por litro de leche, pero el campesino que sembró la tierra, que aró que trabaja el pasto y que ordeña la vaca y cuida la vaca, no se gana pero ni 5 centavos. Sume todo eso, así vive el pueblo campesino. Entonces, ahora, esta cadena de intermediarios, nosotros estamos planteando hacer una cadena de supermercados que se va a llamar del campo, que todos los productores vendamos también en una cadena de supermercados del Estado, con valor agregado, así bonito como venden en Supermaxi, como venden en Tía, en aquí, pagar el precio justo a los agricultores, se baja la canasta básica un 30% y con eso vamos a obligar a... O sea, usted abierto para todo el público. Para todo el público, para todo el pueblo ecuatoriano. Aquí no va a haber excepciones. Para todo el pueblo ecuatoriano. Va a haber una cadena del Estado que vende estos productos a menor precio. Una cadena que sea del Estado, pero que sea del Estado y los socios principales son los agricultores y los productores del país. Que el beneficio de las utilidades vaya también a los agricultores en maquinarias agrícolas, en insumos, en subsidios, en créditos, porque ellos son los que trabajan la tierra y así el campesino va a salir de la pobreza y va a estar motivado para seguir labrando la tierra. Mire que los jóvenes ya no van al campo. Tenemos un campo envejecido, personas de 60, 70 años labrando la tierra porque los jóvenes dicen, mi abuelo murió pobre, mi papá murió pobre, yo no voy a ser campesino, no voy a ser agricultor. Pero si los agricultores... de los jóvenes, candidato, vamos con otras preguntas. Hablando de los jóvenes, una pregunta del gremio de universidades, los universitarios. El sistema de ingreso a las universidades ha complicado que los jóvenes podamos estudiar. Muchos tienen que rendir las pruebas incluso hasta más de 3 veces para poder tener un cupo. ¿Cuál es su plan para incrementar cupos en las universidades y garantizarnos una educación de calidad? A los jóvenes universitarios les garantizo, primero vamos a incrementar el presupuesto a las universidades como lo establece la Constitución. Incluso se ha bajado, ha habido una reducción del presupuesto de las universidades. Hay que incrementar ese presupuesto.
tienen que rendir una prueba, sí lo tienen que hacer, pero eso no es motivo para que el joven no estudie. Si no pasa en esa prueba, hay que darle inmediatamente otra oportunidad para que los chicos no vayan a querer decepcionarse y no estudiar. Van a tener todas las garantías para que ingresen a las universidades, incrementando el presupuesto a las universidades y los cupos para los chicos. Segundo, decía hace un momento, vamos a equipar a los edificios que están en las capitales de provincia, que son del Estado, que no están cumpliendo ninguna función. Incluso los venden también a el 30% a sus panas. ¿Cuáles, por ejemplo, candidato? Mire, usted que es periodista debe conocer cuántos edificios hay en Guayaquil, en Quito, muchos edificios que no están haciendo nada. Vamos a entregárselos en comodatos a las universidades con los recursos para que tengan el equipamiento y ahí le den la oportunidad que vivan los jóvenes que vienen de los pueblos pequeños, de las parroquias, de los cantones pequeños de las ciudades, porque a veces los padres no tienen para pagar un arriendo. Vamos a financiar los pasajes de los estudiantes universitarios y de los colegios, porque ese no es un gasto para el Estado, es una inversión. Y hay los recursos suficientes para hacer todo eso, porque le vamos a apostar a la educación. Medio pasaje, ya hay problemas en el sistema de transporte. Los chicos, las personas de la tercera edad, los estudiantes se quejan, pues que los señores transportistas no los quieren llevar precisamente por este medio pasaje. Ahora usted dice, vamos a darles gratis a todos los estudiantes el pasaje, que no paguen, ni ellos ni los de la tercera edad. Incluye también a los de la tercera edad. No se trata de perjudicar a los transportistas o pagarles menos. Se trata que el Estado puede invertir tranquilamente en este año de transición 100 millones para ellos, 200 millones para los estudiantes, porque eso no es un gasto, eso es una inversión y queremos motivar a los jóvenes, a los chicos a ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad. Por eso tenemos tantos chicos metidos en las pandillas, metidos en narcotráfico, porque no van... cierto, ¿cómo va a sacar a los chicos de las pandillas? Este es un gran problema que se da en todo el país y en su provincia, en Esmeraldas. ¿Cómo lo va a hacer? Usted ha mencionado que hay que respaldar a los chicos de 12, de 13 años, de 14 años, que han sido presas fáciles para las pandillas. Pero ¿cómo los va a sacar de ese mundo y que además ya han cometido actos delictivos y hay muchos que tienen que rendirle cuenta a la justicia? ¿Cuál es su plan, entonces? Mire, nosotros tenemos un plan de estrategia. Hay muchos chicos que están en pandillas por miedo, porque pertenecen a una pandilla. Si no están en una pandilla, le mata a la otra. Hay muchos chicos que están con miedo. Tienen miedo de la policía, tienen miedo de la otra banda. Entonces, a esos chicos, cuando empecemos a actuar de manera inteligente con la seguridad, hay que recuperarles, hay que darle asistencia psicológica, apoyo, meterlos al colegio, a la universidad y darle toda la protección del Estado. Porque hay chicos que están llorando, que están comiendo. Nosotros que somos de pueblo pobre, que somos de barrio, que somos de fronteros, sabemos cómo los chicos se involucran y se meten en estas pandillas. Esos chicos necesitan protección, no es simplemente llegar y darle bala a todo el mundo. Hay que ser estratégico. ¿Qué protección les va a dar, candidato? Protección desde el Estado, porque el Estado tiene que proteger no solamente a todos los ciudadanos que viven tranquilos, sino que estos chicos... ¿De qué manera? Porque hay chicos pues, que entran a pandillas y lamentablemente no pueden salir, porque si salen los matan. Y esto es la realidad. Entonces, ¿cómo lo va a proteger a todos los chicos? Pero se va a proteger cuando se capturen y se pongan en la cárcel a todos los bandidos, a los jefes de las bandas que están amedrantando a las familias ecuatorianas, incluso llevando a estos chicos. ¿Usted cree que eso no lo puede hacer la policía ecuatoriana? Ellos saben cómo hacerlo, simplemente han necesitado el respaldo de todo, porque no han tenido el respaldo de las autoridades, porque a los policías mismos están hastiados, meten preso a delincuentes y los sueltan en una hora. Disparan a un delincuente que está asesinando a alguien y le meten preso al policía en las mismas cárceles. La policía necesita leyes que lo respalden y que todas las autoridades estemos unidos. Mire cómo lo que pasa con los líderes ecuatorianos. La asamblea desestabilizando, no apoyando las leyes para que haya mano dura contra la delincuencia. Desestabilizando un presidente que tranquilamente podía terminar su periodo. Ahora vienen estas elecciones anticipadas. Entonces, si los líderes del país están en una bronca por el poder, imagínense lo que pasa bajo el territorio, el resentimiento social que tienen los chicos. Voy a transmitirle una pregunta de uno de los seguidores de Henry González, que es muy cierto. ¿Usted va a hacer todo esto en 16 meses? ¿Todo esto lo va a poder lograr en 16 meses? Si hay un candidato que dice que no lo puede hacer, mejor que no se lance porque desconoce lo que establece la ley. Yo soy una persona que conozco de administración pública, he venido ejecutando y me levanté desde la ceniza. Mire lo que logramos siendo un simple presidente de una junta parroquial. Cuando sea presidente de la República, demostraré al país... ¿Cómo limpia el Ecuador del narcotráfico, que es tan complicado? Si a Colombia también, que tiene más efectivos policiales, le ha costado tanto también, ¿cómo lo vamos a hacer en 16 meses?
Miren, yo no estoy diciendo que voy a limpiar el narcotráfico de la noche a la mañana, pero la gente, el pueblo ecuatoriano va a empezar a sentir la tranquilidad y la seguridad en los primeros 90 días de mi gobierno. Vamos a Podremos actuar salir de manera... tranquilos a la calle, dice usted, Pero en los primeros 90 por días de su supuesto, en los gobierno. primeros 100 días de mi gobierno, el pueblo ecuatoriano va a sentir la tranquilidad porque vamos a actuar, sabemos cómo hacerlo. La policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador están preparados, nos han dicho, presidente, estamos preparados para actuar. La policía de tropa, mire, yo tengo la suerte de conocer miles de policías de tropa, porque las policías de tropa son gente del pueblo, gente conocida, primos, amigos de uno, que son los que recorren y saben cómo hacerlo, pero nos han dicho las claves, cómo se hace, pero no lo han hecho porque están desmotivados por las leyes, por el incumplimiento de jueces y fiscales que también se encuentran asustados porque a veces quieren sentenciar a un delincuente, pero es amenazado él y su familia y toca retroceder. Hay que darle protección también a los jueces y fiscales porque ellos también tienen miedo, no tienen ninguna protección del Estado. Entonces, esta es una tarea de todas las autoridades, de todo el pueblo ecuatoriano, unirnos. Eso es un plan muy ambicioso, decir que en 100 bueno, días, en los primeros 100 días de su gobierno, lo voy a hacer. Vamos a salir tranquilamente a las calles. Mire, yo solamente le quiero decir al pueblo ecuatoriano que soy una persona que vengo de muy abajo. Era lustrabotas y carbonero, el hijo de la cocinera, trabajadora doméstica, y ahora soy candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Fundé y lideré las juntas parroquiales. He tenido reconocimientos nacionales e internacionales como conferencista por lo que se ha hecho en el Ecuador con las parroquias rurales. Mis compañeros presidentes y vocales y secretarias tesoreras, los líderes del sector rural saben lo que he hecho. Me he preparado desde abajo y si lo he logrado hacer desde una junta parroquial, imagínense todo lo que puedo hacer cuando sea presidente de la República. Candidato, tengo el conocimiento, la experiencia y la preparación para hacerlo. Lina Trejo dice, la tasa de desnutrición infantil es altísima. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Justamente hemos planteado en nuestro decreto que vamos a hacer de emergencia el desayuno y almuerzo escolar para los niños de escuelas y colegios con la economía popular y solidaria, con las asociaciones de mujeres como había antes. Anteriormente se alimentaba a los chicos con menos recursos. Hay recursos suficientes. Tenemos alimentos en los sectores rurales para comprarle a nuestros productores, a nuestros campesinos, la comida necesaria y alimentar a nuestros chicos. Eso lo tienen garantizado y lo vamos a hacer desde el jardín, escuelas y colegios que tengan desayuno, almuerzo escolar para que esos chicos que a veces van sin desayunar porque su padre no tiene para mandarle desayunado, salen al almuerzo y tampoco sus padres no tienen ni para el almuerzo, van a tener garantizados esos alimentos en mi gobierno. Carlos Caravalli dice, ¿existirá extradición a narcos y asesinos? Bueno, ¿impulsará eso? Si es necesario, lo vamos a hacer en una reforma constitucional. Le preguntaremos al país si es necesario, lo haremos, porque el país necesita toda la tranquilidad y las garantías de las leyes para que el pueblo ecuatoriano viva en paz, porque nuestro compromiso es la seguridad del pueblo ecuatoriano. Candidato, vámonos con una de las preguntas de sus contrincantes. Usted va a escoger un sobre. Tiene a Jan Topic, Javier Herbas, Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner. Escoja un sobre. Que hay una pregunta. El de Fernando Villavicencio quiero leer. ¿Y por qué quiere el de Fernando Villavicencio, candidato? Hágame la pregunta. Pero ¿por qué escogió a Fernando Villavicencio? Porque yo tengo que decirle algo a él también, por eso quiero que me lea la pregunta. ¿Qué dice? ¿Usted está dispuesto a indultar, perdonar a los sentenciados y prófugos por corrupción? Nosotros no vamos a perseguir a nadie de manera injusta y tampoco vamos a permitir la impunidad. Los órganos de justicia tienen que ser garantizados para todos los ecuatorianos. No vamos a indultar a nadie, pero tampoco vamos a permitir una persecución y dañar familias por odio, porque odian a Correa, quieren dañar a todas las personas que no tienen nada que ver con los casos que se han denunciado. Hay muchas personas que han sido perseguidas, han sido... Se nos fue el internet. De Lenín Moreno, de manera infame, de manera injusta, a mucha gente inocente. Candidato, no le escuchamos, por favor, la última parte, se le fue el internet. Si nos repite, por favor, porque no se le escuchó. Decía que por el odio a Rafael Correa que llevan en lo más profundo de su ser, han dañado a muchos profesionales ecuatorianos porque han sido correístas o de Lenín Moreno, los han hecho votar de sus trabajos, han difamado y dañado familia, porque odian a Correa. Ese odio ha bajado a mucha gente que es inocente, que no tiene nada que ver con ningún acto de corrupción, pero por haber sido militante de un partido político, hay miles de personas que hasta los han votado de su trabajo y no han pensado en su familia. Usted no guarda ningún rencor porque no se lo haya tomado en cuenta
en estas elecciones en ese Mire, partido? mire, yo no soy un hombre de rencores, al contrario. Agradezco todo lo que me ha pasado porque eso me ha permitido abrir la mente y seguir adelante. Ahora soy candidato a la presidencia de la República. No me debo a nadie, me debo a un pueblo, me debo a la fuerza rural y productiva, a todo el pueblo ecuatoriano. Y no tengo rencores, me puedo sentar con todos a dialogar, a conversar para trabajar de manera unificada. Es el momento de unir al pueblo ecuatoriano y entre todos los líderes salvar a la patria, salvarnos de la delincuencia, de la inseguridad, porque si no nos unimos y seguimos con estos rencores y estos odios de persecución, simplemente lo que tenemos es un país desastroso como los que nos han heredado estas personas que han estado gobernando. Un sobre más de una pregunta sobre el Ecuador. 1, 2 o 3. Usted que se ha recorrido todas las calles, vías, El 2. provincias. El 2. El 2. Vamos a ver. ¿Cuál es el río más caudaloso del Ecuador, candidato? El río Napo. El río Napo, correcto. Es un largo río sudamericano que recorre buena parte de los territorios amazónicos de Ecuador. Candidato, se le corta el internet. ¿Está con nosotros? Candidato. Tenemos problemas con el internet del candidato. Él está desde su vehículo haciendo un recorrido a nivel nacional. Nos dijo que estaba pues cerca de Guayaquil, precisamente en campaña electoral, que si bien es cierto, pues no es de forma oficial. Ya los candidatos están recorriendo todas las calles. Se nos fue la señal del candidato. Bueno, logró responder la pregunta de uno de sus contrincantes y también la de cultura general del Ecuador. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Gracias por sus preguntas. Seguimos mañana, 9:30 de la noche, en Quiero Ser Presidente con Denise Molina y Radio City. Les recordamos, nos retransmite Radio City 89.3 FM Guayaquil, 99.7 FM en la península. Les agradecemos a todos. Mañana nos acompaña Javier Herbas. Ustedes nos podrán hacer sus preguntas para el candidato, así que nos vemos mañana. Es la cita. Que tengan una buena noche en Ecuador, que descansen. Gracias.